porque la vicepresidenta Kamala Harris se prepara para anunciar su plan económico después de haber adelantado algunos detalles que implementará de llegar a la Casa Blanca. Lo hace a solo días de la Convención Nacional Demócrata, donde espera ser elegida como la candidata de su partido. Hay que recordar, y lo estamos viendo, que ella está bajo el escrutinio y los ataques de Donald Trump, quien está enviando mensajes para socavar la credibilidad de Harris. Andrea León nos acompaña esta mañana con la información. Muy buenos días, Andrea, cuéntanos. Muy buenos días. Efectivamente, ambos candidatos presidenciales están hablando sobre sus plataformas económicas justamente cuando hay buenas noticias en materia de economía para el país, ya que la inflación cae por debajo del 3%. Y es ahora también que el presidente Joe Biden aprovecha para unirse a la campaña de Harris, algo que no había hecho desde que abandonó la carrera. Esta mañana la vicepresidenta Harris presentará su plataforma económica en Carolina del Norte. La campaña dice que el plan incluirá $25,000 en asistencia para el pago inicial de una vivienda a los primeros compradores, además un plan para construir 3 millones de nuevas viviendas y una prohibición de la especulación de precios de los alimentos en la canasta básica. El expresidente Donald Trump no tardó en reaccionar criticando las propuestas. Escuchemos. Now Kamala is reportedly proposing communist price controls. She wants price controls. And if they worked, I'd go along with it too, but they don't work. They actually have the exact opposite impact and effect. But it leads to food shortages, rationing, hunger. Trump, por su parte, dice que quiere reducir las regulaciones y eliminar los impuestos sobre las propinas y los beneficios de seguridad social para las personas mayores. Esto mientras el país recibe noticias económicas positivas, como les decía, al caer la inflación por debajo del 3% y que el presidente Joe Biden acompañe a Harris en la campaña en su primer evento oficial juntos desde que él abandonó la carrera. Ahora escuchemos qué dijo el presidente Biden. Folks, I have an incredible partner. The progress we made, she's going to make one hell of a president. Ellos también celebraron el acuerdo histórico para reducir el costo de los medicamentos recetados para personas mayores que reciben Medicare y ahora se preparan para la Convención Nacional Demócrata la próxima semana en Chicago. A propósito de eso, les cuento que varios activistas que planean protestar durante la Convención Demócrata se reunieron para denunciar la decisión de la ciudad que les concede la capacidad para manifestarse en 2 parques, pero les prohíbe montar escenarios, un sistema de altavoces, baños portátiles y otras comodidades en Junior Park. Por supuesto, seguiremos esta cobertura. Es la información a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes. Así es, vamos con esto porque la atención de todo el mundo está puesta en Venezuela. Justo hoy, la Organización de Estados Americanos vuelve a reunirse para analizar la crisis de ese país, mientras la oposición se prepara para la gran protesta mundial en respaldo a los resultados que involucra a más de 300 ciudades hasta este momento. En este contexto, llueven las reacciones por la propuesta de los gobiernos de Brasil y Colombia, mientras la Casa Blanca tuvo que aclarar que no la apoya. Estamos hablando de la repetición de elecciones. Pero ¿qué condiciones hay para repetir eventualmente unos comicios? Se lo vamos a preguntar a un periodista experto en materia electoral. Estamos hablando de Eugenio Martínez, a quien le damos, por supuesto, la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, Angélica. Un gusto escucharte. Igualmente, es un placer saludarte y verte bien. Bueno, esa justamente es mi primera pregunta, Eugenio. ¿Qué tan viable es esta propuesta que está haciendo Colombia y Brasil? Lamentablemente, la propuesta de repetir la elección solamente le funciona en este momento a Nicolás Maduro y le funciona solamente para ganar tiempo en su estrategia de tratar de lograr un conflicto de larga duración en Venezuela en torno al resultado del 28 de julio. Hay que recordar que el Consejo Nacional Electoral a la fecha no ha publicado datos disgregados de la elección del 28 de julio y se ha negado a hacer las 3 auditorías básicas esenciales que permitirían verificar los resultados que anunció en la madrugada del lunes 29. En líneas generales, repetir la elección no va a resolver el problema que tenemos en Venezuela en este momento, porque no hay garantía que los vicios que ya se produjeron durante la organización de la elección y el día de la elección y después de la elección no se van a reiterar o no van a ser aún mucho peores en una eventual repetición del proceso electoral. Ahora, Eugenio, Lula también ha hablado de un gobierno de coalición. No es una nueva propuesta. Él lo hizo igualmente en el 2013, cuando la elección de Capriles. ¿Cómo ves esto? Tampoco soluciona el problema de la dinámica que hay en Venezuela, un gobierno de coalición, primero porque Nicolás Maduro ya ha demostrado que no está dispuesto ni a ceder el poder ni a abandonar el poder. La negociación internacional tiene que ir
para que enfocarse hacia que Nicolás Maduro, el alto mando político de la revolución bolivariana, el alto mando militar de la revolución bolivariana, acepten los resultados que han sido públicos y notorios después de la publicación de las copias de las actas de escrutinio que ha hecho la oposición desde el lunes 28 de julio. Lo que sí pudiese ser razonable es un gobierno de coalición desde este punto hasta el 10 de enero que garantice la transferencia de poder de Nicolás Maduro a Edmundo González. Eso es otra cosa. Pero hablar de un gobierno de coalición a partir del 10 de enero no tiene ningún tipo de sentido. Ahora, Eugenio, el Tribunal Supremo ha estado mostrando unas imágenes de un supuesto peritaje del material electoral que el CNE, supuestamente, y vuelvo a decirlo, le entregó, pero que no ha querido mostrar al país. ¿Qué tan confiable es esto? Como el Consejo Nacional Electoral se negó a hacer la auditoría de los medios de transmisión de telecomunicaciones el lunes 29 de julio, se negó a hacer la verificación fase 2, que consiste en tomar una muestra aleatoria del 1% de todos los centros y revisar todo el material electoral, y se negó a hacer la auditoría de datos electorales, no hay forma que el Tribunal Supremo de Justicia pueda garantizar que el material que le entregó el Consejo Nacional Electoral se corresponde genuinamente con el material original que se desprende de la elección presidencial del 28 de julio. No hay manera que el Tribunal Supremo de Justicia pueda decir lo que me entregó el Consejo Nacional Electoral es el material original de la elección del 28 de julio, así que cualquier sentencia, cualquier decisión que tomen sobre este material, sinceramente no tiene ningún tipo de asidero. Lo que me lleva a preguntarte que después de 19 días, si el CNE decide mostrar actas, estas no serían para nada confiables entonces. Para confiar en el material que divulga el Consejo Nacional Electoral se necesita una auditoría internacional, una auditoría que vaya a valorar primero la cadena de confianza del material tanto físico como digital y segundo una auditoría que verifique de forma forense, por decirlo de alguna manera, las bases de datos que están en las salas de totalización del Consejo Nacional Electoral. Sin una auditoría internacional de expertos independientes del material físico y digital que entrega el Consejo Nacional Electoral, no hay ninguna manera de confiar o no se debería confiar en los soportes que entregue la autoridad electoral 19 días después. Yo creo que aquí la clave es 19 días y que en esos 19 días el CNE se negó a realizar las 3 auditorías esenciales al sistema automatizado, que son las auditorías que están previstas para darle verosimilitud a los resultados que anuncia el CNE. Eugenio, te agradezco muchísimo el habernos dado luz sobre este tema. Tú que eres un periodista experto. Además, permíteme expresarte mi solidaridad por este asedio que han hecho a tu casa en Caracas, donde está tu señora madre enferma. Tú no estás allí, entiendo tu preocupación, te apoyo. Gracias de verdad por el trabajo que estás haciendo. Los venezolanos te lo agradecemos. Gracias, Eli. Un placer. 5 personas permanecen arrestadas en el estado de California. Entre ellos está la llamada reina de la ketamina. Todos fueron detenidos en relación a la muerte por sobredosis del actor Matthew Perry ocurrida el año pasado. Y en vivo desde Los Ángeles, Romy de Frías nos tiene más detalles. Romy, te saludo. Cuéntanos, por favor. Así es, muy buenos días. 5 personas implicadas en la muerte del actor Matthew Perry, conocido por su papel en la serie Friends, han sido acusados por su muerte por sobredosis de ketamina. Esto fue lo que dijo el médico forense meses después de su muerte y ahora autoridades federales y locales anunciaron estos 5 arrestos. De los 5, ya 3 han admitido culpabilidad y 2 de ellos se presentaron en corte el día de ayer, horas después de que fueran detenidos. Estos 2 son los principales acusados y las autoridades dicen que Yasmín Saña, de 41 años, que es conocida como la reina de la ketamina, ella es una de las principales acusadas, y también un médico de aquí del sur de California, Salvador Plasencia, de 42 años. Los otros 3 que ya admitieron culpabilidad, entre ellos está otro médico de aquí del sur de California y también está el asistente personal, quien presuntamente admitió de que lo inyectó con ketamina horas antes de su muerte. Sabemos que las autoridades han dicho que, bueno, en esta última aparición en corte que sucedió el día de ayer, Saña no fue dejada en libertad, pero el doctor Plasencia recibió, bueno, él puede salir con una fianza de $100,000. Hasta el momento sabemos que Matthew Perry pagó hasta $55,000 por comprar este producto ketamina, que se usa como un analgésico y que cuando
cuando falleció tenía grandes cantidades en la sangre. Esto fue lo que dijo el médico forense. Escuchemos precisamente qué es lo que dicen investigadores. Hay dos doctores que son los acusados en este caso, el doctor Plasencia y el doctor Chávez. Los dos están acusados en este caso. El doctor Plasencia fue arrestado hoy en la mañana. El doctor Chávez ya ha sido preso y también ya ha declarado su culpabilidad. Y bueno, entre los cargos está intento y posesión de ketamina. Se encontraron también otras drogas en posesión de algunos de los detenidos. Regreso con ustedes. Romy, además de Perry, ¿hay algún otro caso relacionado al consumo de ketamina del que se tenga conocimiento? Y sí, las autoridades dijeron que en relación con la reina de la ketamina, había un caso del 2019 donde un hombre falleció solamente horas después de haber comprado ketamina con ella, y los familiares la contactaron cuando obtuvieron el teléfono celular de este hombre de 31 años. Ella inmediatamente buscó en internet si la causa de muerte podría haber sido ketamina, y ahora las autoridades están buscando ponerle cargos por esta segunda muerte. Esa es toda la información que les tengo desde Los Ángeles, California. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.